Bien chicos, hoy vamos a tocar este tema importante, el onceño de Leguía, que es una de las preguntas que siempre vienen en los exámenes de admisión de cualquier universidad. Onceño de Leguía dura en el tiempo de 1919 hasta 1930. Para entender el onceño de Leguía tenemos que saber qué pasó antes y qué pasó después. Antes era la República Aristocrática, después sigue el onceño, después sigue el tercer militarismo. En la República Aristocrática en 1914 se produce algo muy importante, la Primera Guerra Mundial. Esto es lo que llevó a crisis a esta República Aristocrática. Después del producto de la Primera Guerra Mundial surge un país potencia en capitalismo, Norteamérica. ¿Qué más? Después surge un nuevo país socialista, que ahora ya no existe, ¿no? Unión Soviética, también llamada URSS. Después se produjo algo importante que nadie lo va a olvidar, el crack de 1929. El crack de 1929. En este crack de 1929 la economía mundial se descalabró y pues quebró bastante y eso afectó al Perú. En la República Aristocrática, ¿quiénes gobernaban? Ahí gobernaban los famosos oligarcas. ¿Y quiénes eran esos oligarcas? Las 40 familias más ricas del Perú. Las 40 familias. ¿Y a qué se basaba su riqueza? Ellos tenían haciendas de azúcares, de algodón, que ellos hacían exportaciones, y con eso ellos eran ricos. O sea, se basaban en el agro. Y ahora, ¿quiénes eran los excluidos acá? Los excluidos eran, la masa excluida era los obreros. Les hacían trabajar como esclavos, los obreros y también las indígenas, los campesinos. Entonces a ellos les hacían trabajar bastante, ¿no? Y esos eran los excluidos. Y ahora el último gobierno de la República Aristocrática convoca elecciones y las supera las elecciones de Augusto Leguía, que se convierte en presidente en 1919. Entonces, ¿qué dice Augusto de Leguía? En vez de agro, ahora un país de industrias, un país hecho, donde ya no sea agro, ¿no? Porque un país que tiene solo agro es un país como que no pasa nada, ¿no? Entonces dijo, ahora un país de industrias, un país de comercio, un país capitalista. Entonces, ¿qué dice? En vez de esto ya no funciona, ya esto ya no. Ahora otro nuevo país, ahora un país moderno. ¿Y qué hace? Para poner fábrica, para poner industrias, se necesita bastante dinero, se necesita mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Recurre a la deuda externa. ¿Quién era potencia en capitalismo en esa época? Norteamérica. Entonces recurre a los préstamos de Norteamérica. Norteamérica le presta a Leguía para poder hacer sus obras, para poder modernizar el país. ¿Y para qué moderniza el país? Para poder atraer la inversión extranjera, para que vengan inversionistas, para hacer creer a los inversionistas de que somos un país moderno, ¿no? Un país capitalista, para que puedan ahí invertir, ¿no? Entonces, era un gobierno capitalista. Gobierno capitalista. ¿Y qué cosas hizo con esa deuda que dio Estados Unidos? Pues hizo obras, hizo avenidas, hizo plazas, hizo hoteles y palacios de gobierno, palacios de justicia, también estadios, ¿no? Pero es lo que hizo Leguía. ¿Y ahora qué pasa? En vez de excluir a estos obreros y los indígenas, él las incluye dando beneficios, ¿no? Le da muchos beneficios a los obreros y a los campesinos. Y esos beneficios pues solo eran para calmar la protesta, para poder controlar a esos indígenas y a los obreros. Entonces a ese gobierno se le llama populista, un gobierno populista, ¿no? Y siempre había gente que no estaba de acuerdo con sus planes, que no estaba de acuerdo con las obras que realizaba él, las criticaba mediante periódico, mediante otros medios de comunicación, a esos las expulsaba. ¿A eso qué se le llama? Se llama una dictadura. Una dictadura. Características. Las características económicas, las características sociales, las características políticas. En los exámenes de admisión siempre preguntan las características de algo, las causas de algo y las consecuencias de algo. No tanto fechas, no tanto otras cosas, ¿no?
Entonces, las características económicas. En la parte económica, Leguía tenía un objetivo. Como dijimos antes, era modernizar el país. Entonces, su objetivo era desarrollar el capitalismo. Desarrollar el capitalismo. Entonces, para poder desarrollar el capitalismo se necesita mucho dinero, se necesita bastante capital. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tomó Leguía para poder hacer un país capitalista? Las medidas que tomó Leguía fue hacer préstamos de Norteamérica, ¿no? La cual era potencia en capitalismo. Entonces, préstamos de Norteamérica. Préstamos de Norteamérica. Es lo que hizo él. Esa medida tomó de prestarse dinero, ¿no? Para poder ser un país capitalista. Y ahora, ¿qué pasa? Para pedir préstamos, Estados Unidos dice, ¿podrá pagar el Perú los préstamos que estamos haciendo? Tendrá la capacidad de pago. Entonces, ¿qué pasa? Manda un personaje, un economista de Estados Unidos. Entonces manda a Cumberland. A este economista manda para poder evaluar el país, si tenía la capacidad de pago. Entonces, Cumberland, misión de Cumberland. ¿Qué dice Cumberland? Revisa las cifras. Si la economía del país tiene la capacidad de pago. Entonces revisa. Entonces, después de revisar todo, dice a la Leguía, ¿sabe que Leguía no tienes la capacidad de pago? No puedes pagar tú. Pero Leguía dice, yo necesito para hacer mis obras dinero, necesito bastante dinero. Ya, muy bien, si quieres dinero, tienes que cumplir algunos requisitos que te voy a dar. Ya está bien, ¿cuáles son los requisitos? Le dice. Los requisitos que le plantea este Cumberland. Los requisitos son, primero, tienes que entregarme el control de tus aduanas. En Callao, donde hay bastante dinero, ¿no? De los aranceles y todo eso. Hay mucho dinero ahí. Entonces tienes que entregarme ese control de tus aduanas. Entonces, ¿qué dice? Ya, muy bien, le entrego. Control de tus aduanas, dice, ¿no? Pues le pide, le entrega el control de aduanas. Ya, ahora sí los préstamos. No, te falta un requisito más, le dice Cumberland. ¿Cuál es ese? Tienes que crear un banco, ¿no? En mi país le dice que un llamado FED. Banco Federal de Reserva es aquel que regula el dólar. Aquel que regula cuando sube y baja, ¿no? Regula el dólar, este banco. Entonces tú no tienes un banco así, tienes que crear un banco algo así, parecido, ¿no? Entonces Leguía crea ese banco BCR, Banco Central de Reserva. Y ahora tienes que elegir un presidente acá. ¿Y a quién elegimos? No hay necesidad de elegir, yo voy a hacerlo, dice Cumberland. Entonces, un norteamericano se sienta en el sillón del Banco Central de Reserva y ahí está dirigiendo la economía del país en Perú. Un norteamericano dirigiendo la economía del Perú. Entonces lo entregó todo. Por eso se dice a veces un gobierno entreguista. Lo entregó, ¿no? Y ahora, ¿qué más? ¿Qué gastos hace? ¿Cuáles son los gastos que hace Leguía con estos préstamos que le da Norteamérica? Gastos que realiza. Gastos. ¿Y cuáles son esos gastos? Mirás, esos gastos lo gastó en muchas cosas. Construyó avenidas, en Lima construyó avenidas, construyó Palacio del Gobierno, Palacio de Justicia, construyó Hotel Bolívar. Después, como todo país moderno tiene su estadio, construyó el Estadio Nacional de Lima. Y ahí se jugó los primeros clásicos. Entonces, esas cosas construyó, modernizó Lima todo, ¿no? Obras públicas. Entonces, para mucho tiempo, para durar 11 años o más, para poder completar todo su plan de gobierno, ¿qué hace Leguía? Hay que tener votos, ¿no? Muchas veces el gobierno depende de la población. Hay que conseguir votos. ¿Y ahora cómo conseguimos votos? Entonces vamos a recurrir a la clase social.
En esta época estaba dividido en tres clases: clase alta, clase media y clase baja. En la clase alta estaban los oligarcas, estaban los comunales y también los burgueses. En la clase media estaban los profesionales que salen de San Marcos, y en la clase baja estaban los obreros y las indígenas. Entonces, Leguía dice, en la clase media está mayor cantidad de votos, ahí están los profesionales. En esa época votaban solo los alfabetos, los analfabetos no votaban, ¿no? Entonces, ahí están los votos, la mayor cantidad de votos. Entonces, ¿qué hacemos? Los profesionales solo quieren buen trabajo, buena casa y se acabó. Eso es todo para ellos. Entonces, eso es lo que plantea, ¿no? Lo que piensa Leguía. Dice, vamos a darles buena casa y buen trabajo para ganar más votos. Entonces, cada vez que se lanzaba Leguía, votaban los de clase media, ¿no? Entonces, es lo que hacían. Entonces, en Lima construyó Leguía nuevos distritos, construcción de nuevos distritos. Construyó el distrito de San Borja, distrito de San Isidro. Todos esos distritos construyó en Lima. ¿Y ahora qué más? Para poder controlar a los oligarcas, ¿qué hacemos? Porque ellos tenían haciendas ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a controlar el agua. Entonces, vamos a construir canales gigantescos en las costas del Perú, donde están las haciendas de los oligarcas. Entonces, si hacen una protesta los oligarcas, ¿qué hace? Los cortamos el agua. Entonces, de esa manera amenazan a los oligarcas, haciendo canales, ¿no? Irrigación. En esas cosas invirtió. Miren qué invirtió. En esas cosas invirtió toda la deuda que tenía de... Y ahora dice Norteamérica, todo lo que te presté eso no es gratis, tienes que darme a cambio. Entonces Norteamérica ya estará viéndolo, ¿no? Como un país, pero ¿qué puede dar? Ya estará observándolo, ¿no? ¿Qué cosas puede pedir? Eso no es gratis, le dice. Así que entonces, ¿qué cosa quiere Estados Unidos? Norteamérica quiere materias primas del Perú. Nuestro Perú era bueno en materias primas. ¿Qué materias primas tenía? Tenía petróleo en Piura, petróleo. Más tenía caucho. En la selva tenía caucho. ¿Qué más? Tenía cobre. Tenía lana en la sierra del Perú. Tenía lana. Entonces todas estas materias primas las quería Norteamérica. ¿Cómo? ¿De qué manera? Este es dos, petróleo y cobre. Ya estaban controladas por Norteamérica. Estas son empresas extranjeras que ya estaban controladas ya por Norteamérica en la República Aristocrática todavía. Entonces hay petróleo en Piura llamada IPC, Compañía Internacional de Petróleo. Y ahora cobre. Cobre. En la sierra del Perú estaba Cerro de Pasco, la empresa Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Y ahora, ¿cómo obtiene Norteamérica beneficios para estas dos empresas que estaban ya controladas? Entonces, para la empresa Cerro de Pasco, Leguía le exonera de algunos impuestos, ¿no? Le exonera de algunos impuestos y pues tiene que pagar poco impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa de Norteamérica? Con ese platita que tienen van a hacer otra industria, ¿no? Van a hacer refinería, así se llama, refinería. ¿Y qué es este? Este sirve para fundir metal, ¿no? Este sirve para fundir metal. ¿Para qué servía? Ellos sacaban cobre así en pedazos. ¿Y cómo las hacían en esta fábrica? Las convertían en lingotes, la cual costaba bastante en la economía mundial. Entonces esa fábrica puso y con eso vamos a tener mucho más dinero. Eso es lo que está haciendo Leguía. ¿Y ahora qué hace con petróleo? Aquí firma, esto que siempre viene en los exámenes, firma lo que es el contrato del Laudo de París. Laudo de París. La ciudad de París, ¿no? Este firma. ¿Este contrato en qué consiste?
en que Leguía le va a exonerar los impuestos de importación, exportación de petróleo, ¿no? O sea, en las exportaciones ellos ya no estarían pagando lo que se llama los impuestos, ¿no? Y también, ¿qué más? La IPC se va a adueñar de las propiedades donde está la empresa ubicada, ¿no? Entonces ya no va a ser esa propiedad del Perú, sino de esta empresa va a ser. Entonces todo es, bien, continuando con la característica social. ¿Cuál era de Oncenio su característica social? El objetivo era controlar las clases sociales. Entonces Leguía tenía un plan de controlar todas estas clases sociales. Entonces su objetivo es controlar las clases sociales. Entonces Leguía va a controlar todas esas clases sociales para que no haya mucha protesta, ¿no? Para que no lo den golpe de estado, para que no lo voten, para que la población esté tranquila, ¿no? No, en la clase alta, ¿quiénes estaban? Ahí estaban los famosos oligarcas, que tenían las 40 familias más ricas del Perú, ¿no? Los oligarcas. ¿Quiénes más estaban? Estaban los gamonales, tenían tierras bastante grandes, ¿no?, en las sierras del Perú. También estaban los burgueses, un grupo de inversionistas que recién estaban surgiendo, ¿no?, que también el gobierno les apoya bastante a ellos. ¿Cómo las controla los oligarcas? Construyendo canales gigantescas, porque ellos tenían haciendas en un lugar y en un otro lugar tenían lo que se llama algodón, ¿no? Entonces construyen gigantescos canales que son tan grandes que recién los inauguró algunos Ollanta Humala, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Lo inauguró Ollanta Humala recién, porque esos canales fueron tan grandes, ¿no?, que no se acabaron. Los oligarcas, ¿cómo los controla? Agua, ¿no? Les pone ley de aguas. Entonces de esa manera los controla, porque si hay una protesta de oligarcas, los cortamos el agua. Entonces salían mucho quebrando, ¿no?, los oligarcas, porque sus azúcares dependen de aguas. Listo. Ahora, gamonales, ¿cómo las controla ellos? Porque ellos viven muy lejos, en la sierra del Perú, ¿no? Son muy difíciles de llegar a esos lugares, que son tan lejos que a veces solo llegan con helicópteros, ¿no? Entonces vamos a construir carreteras. Entonces, ¿qué hace Leguía? Construye carreteras a esos lugares. Carreteras. Ya, ¿cómo controlamos a los burgueses? Burgueses, él les apoyaba, ¿no? Apoyo en sus inversiones, simplemente apoyo en sus inversiones. Les apoyaba mucho a los burgueses. ¿Qué más? Clase media. A la clase media, ¿cómo los controlaba? Dándoles un trabajo y buenas casas. Un buen trabajo y buenas casas. ¿Dónde trabajaban estos personas? ¿Dónde? Trabajos en las municipalidades, en el palacio, en el Congreso. Ahí trabajaban ellos, ¿no? Y tenían buen sueldo, ¿eh? Tenían buen sueldo. ¿Y cómo les pagaba? Con la deuda que hacía Leguía de Norteamérica. Con esas deudas les pagaba y eran buen pagadas estos profesionales, pues. Entonces a ellos les controla dándoles buen trabajo y casas. Por eso construyen nuevos distritos, ¿no? Y están contentos. Cada vez que vota Leguía, siempre las eligen y no hay ningún tipo de protesta en la clase media. Y ahora, en la clase baja, ¿quiénes estaban? Ahí estaban los obreros, los campesinos, las indígenas estaban ahí. Entonces, a los obreros, ¿cómo los controlaba? Antes en la República Aristocrática, o sea, los obreros tenían 8 horas de trabajo. Entonces, ¿qué hace Leguía? Las ratifica esas 8 horas de trabajo. Ratifica 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo. Ratifica las 8 horas de trabajo, ¿no? Eso es lo que hace Leguía. Con esto están contentos. ¿Qué más hace Leguía? Con los campesinos. Ahora, ¿cómo los controla a los campesinos? A los indígenas. A los campesinos simplemente los controla de esta manera. Los gamonales eran los grandes terrenales. ¿Qué hacían ellos? Les quitaban su terreno a los campesinos. Entonces, ¿qué hace Leguía? Les comunidades, para que no los quiten ya. Legaliza las comunidades
las comunidades indígenas. Entonces las legaliza. Todos esos terrenos las legaliza. Entonces ya no los pueden los comunales, ¿no? Entonces de esta manera las controla, le guía a estas clases sociales. Entonces cuando los controla así, no hay protesta y gobierna tranquilamente, ¿no? Bueno, con las características políticas. Políticas es pues cómo es el gobierno en sí. Entonces el objetivo es controlar, también controlar, ¿no? Controlar los poderes. ¿No? Controlar los poderes le guía. ¿Cómo los controla? En el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el poder estas cosas estaban sus familiares, estaban sus amigos, sus conocidos, ¿no? Entonces ellos hacían lo que él decía, ellos hacían caso todo, ¿no? Eso es lo que hacían. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué característica más? Y era Patria Nueva, este enseño es llamado Patria Nueva. Patria Nueva. ¿Qué quiere decir? Era pues antioligárquico, ¿no? Antioligárquico era este gobierno, antioligárquico. Y ahora, ¿qué más construye? ¿Qué más hace? Las hace la Constitución de 1920. La primera Constitución, ¿no? De 1920. Constitución. En esta Constitución, ¿qué hace el guía? Pues, como aquí tenían 8 horas de trabajo, entonces en esa Constitución él ratifica 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo a los obreros. ¿Qué más hace? Mediante esa Constitución él legaliza las comunidades indígenas. Legaliza las comunidades indígenas. Es lo que hace en esta Constitución de 1920, ¿no? Y ahora, ¿qué más hace? Después de todo esto, surgen los partidos políticos. ¿Y cuáles son los partidos políticos? Partido político APRA. Aquí, ¿quién era el líder? El líder fue Haya de la Torre. Pues, él es el líder que funda este partido político. Haya de la Torre. Él es el que funda este partido político. Entonces, ¿qué hace Haya de la Torre? Él les criticaba, hablaba mal de sus proyectos, de todo eso. Entonces, a Haya de la Torre le llama al palacio y le dice: bien te vas a México, te le ofrece beca de estudios para México, bien te vas a México o a la cárcel. Porque eso era, ¿no?, un gobierno de dictadura, porque no tenía una libertad de crítica, no permitía esas libertades de crítica hacia su gobierno, ¿no? Al que le criticaba le expulsaba a otros países, ¿no? Es lo que hizo Haya de la Torre, les expulsó, ¿no?, a México, ¿no? De verlos peca o si no a la cárcel, así de frente. Entonces es lo que hizo él, le guía, entonces expulsó. Entonces Haya de la Torre estaba en México. En México observó la Revolución Mexicana, cómo de los grandes sus tierras les daban a los campesinos. Es lo que hizo él, ¿no? Entonces vio eso. Entonces, ¿cuál fue su propuesta? ¿Cuál fue su propuesta de este partido? Su propuesta era pues una reforma agraria, se dice, ¿no? Reforma agraria. Esa era su propuesta, reforma agraria. Entonces, esa propuesta de este partido político, la reforma agraria. Después, ¿qué partido político más surge? Surge un nuevo partido político llamado Partido Socialista, ¿no? También el Partido Comunista. Vamos a borrar esta parte porque ya no tenemos mucho espacio. Surge un partido político socialista. Partido Socialista. Aquí el líder es un moquehuano. José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui.
Este José Carlos Mariátegui era un periodista, porque se lesionó su pierna y pues no pudo hacer otras actividades, ¿no? Actividades físicas, otras cosas, no pudo hacer. Se dedicó a leer bastante, leyó bastante y adquirió una capacidad de análisis, de crítica, adquirió buen conocimiento, entonces se convirtió así y se convirtió en periodista. Él fue periodista, él trabajaba en el periodismo La Razón. Desde ahí criticaba al gobierno de toda su obra que hacía, le criticaba y de igual manera a José Carlos Mariátegui le llama al palacio y le ofrece beca de estudios para Italia. Bien, te vas a Italia, pues no a la cárcel. Entonces fue a Italia con ese beca de estudios José Carlos Mariátegui y ahí observó algo muy importante, ¿no? Para poder tener su propuesta. Observó algo muy importante, porque Italia también estaba relacionado con Unión Soviética, la cual era un país socialista en esa época, ¿no? Entonces vio eso, entonces él se enfocó en el socialista, él quería un país socialista, entonces esa era su propuesta, un país socialista, él quería más socialismo, ¿no? Ya eso, hasta ahí. Y ahora, la guía para finalizar tenía todavía algunos territorios que definir, algunos límites que definir. Y ahora, ¿qué límites tenía? Con Colombia tenía algo. La frontera era desde más allá del río todavía con Colombia, pero ahora es antes del río, ¿no? Como se ve en la mapa, es antes del río. Entonces, ¿qué hizo? Norteamérica se hizo un canal por otro lado, por Panamá, ¿no? La cual pertenecía todavía a Colombia. Entonces, Colombia dice, ¿no? No puede adueñarse de ese sitio, ¿no? De esa propiedad que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Norteamérica le ordena a Perú que le dé ese territorio. Como, en otras palabras, estaba reponiendo a Estados Unidos de ese territorio que tenía, le estaba haciendo reponer al Perú. Le ordenó a Leguía que le dé esa parte del territorio a Colombia. Entonces le dio, porque tenía mucha deuda, entonces le hacía caso, ¿no? Entonces le dio. Por eso a ese se le llama también como tratado de Salomón Lozano, ¿no? Salomón Lozano. Tratado de Salomón Lozano. ¿Y qué más otro territorio? Territorio entre Chile y Perú. Estaban por definir, ¿no? Lo que es Tacna y Arica, porque aún no se había definido todavía, ¿no? Chile le pidió hace tiempo, estaba en plebiscito y tampoco el plebiscito se cumplió. Entonces definieron de esta forma, ¿no? Con el Tratado de Lima. Con el Tratado de Lima, ¿qué dice? Arica para Chile y Tacna para Perú. Tratado de Lima. Entonces con esto definieron, ¿no? De esa manera definió todo eso, ¿no? No es que hubo guerra, nada entre estos territorios, sino que de esta manera les definió Leguía a estos territorios. Y de esa manera se queda la mapa un poquito más pequeña, ¿no? Nos afectaron de Colombia y de Chile, ¿no? Para Colombia ordenó a Estados Unidos, ¿no? Para que le diera ese terreno a Colombia.